Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Estamos en ecuaciones, ¿no? Ecuaciones lineales, ¿sí? Teníamos una tarea, ahorita la voy a recoger. La tareita que teníamos de los ejercicios que había que hacer del álgebra de Baldor. Bueno, particularmente eso. ¿Listo? Voy a mostrarles una cosa que es muy bonita, miren. Y es el momento en que una ecuación lineal se convierte en lo que su nombre indica, o sea, en una línea recta. ¿Cómo uno puede usar esa propiedad de las ecuaciones lineales que se pueden expresar como líneas rectas para tratar de resolver esos problemas en una estructura matemática que se llama plano cartesiano? ¿Sí? E incluso en el siguiente paso, que es no con una sola ecuación, sino ahora jugar con dos ecuaciones al tiempo, mirar cómo son las soluciones. Y uno como puede notar ahí que todo es muy gráfico, que si uno entiende realmente las cosas como están ocurriendo, uno puede hacer gráficos de cosas y puede entender muy bien lo que está pasando. ¿Se va a entender? Inteligentemente, sin forzarse, sin exceder, sin un grado de dificultad increíblemente elevado, pues. ¿Me va a entender? Solo razón, solo razón. Entonces miren, primero, lo primero que quiero que veamos es, particularmente tienen algún ejercicio por ahí que me puedan dictar, uno que hayan sentido que era como raro, como exótico, como complejo. Aquí tengo ¿A la que aunque serían menos ejercicios que ya sé que estoy ahí en el punto. El ejercicio 15. Bueno, primero quiero ver esas soluciones. Cualquier ejercicio de estos me gusta. Eso, entonces miren. Tenemos esta ecuación. Lo que más me interesa es que vayamos a un punto que es bien importante. X más 3, X menos 1. Esta es la primera, creo. 6 de los 4, o es la primera que tiene mi amiga por lo menos acá. 2X más 3. ¿Estamos? No sé si ya la hicimos, no sé, pero miren, el juego está en lo siguiente. Ay, tengo un pelo acá, no sé qué. No sé cómo llegó acá. ¿Qué tipo de no se puede. Se quedó ahí y no lo va a quitar. Bueno, entonces miren, particularmente en esta ecuación, pues ya saben, el objetivo es despejar una única variable. La ventaja de estas ecuaciones que tenemos nosotros es que tienen solo que una variable. Si estamos, particularmente esa ecuación da respuesta estrictamente a un qué, a un punto. O sea, nos dice un punto, un valor, 3, 18, 41, 50, 1000, no sé, un número, menos 45, menos pi, cualquier cosa. Pero entonces miren que la ecuación toma una forma curiosa en algún momento, y es cuando uno hace lo siguiente. La voy a tratar de resolver paso a paso y quiero que llegue a una forma que es la que me interesa. Entonces miren, dice X, hago distributiva, ¿están de acuerdo? 3 por X, 3X, y 3 por menos 1, menos 3, ¿están de acuerdo? Y a este lado tengo 6, primero hago los productos como yo había enseñado, entonces digo 4 por 2, 8, menos por más, menos 8x, menos por más da menos, y 4 por 3, 12, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces da menos 12. Entonces ya nos quedó de una manera sencilla. Ahora toca, ya saben, jugar el juego, mover las X a una, mover las otras a los otros. Particularmente voy a coger este menos 8 que lo va a pasar a este lado positivo, así todos me quedan positivos a este lado. Entonces digo que esto es X más 3X más 8X, y a este lado va a decir que este 3 es negativo, pasa a positivo, entonces me queda 6 menos 12 más 3. ¿Estamos? Ahí va el juego. Ahora bien, tengo que sumar estos fulanitos, entonces me quedan 12X, ¿están de acuerdo? 12X igual a ¿cuánto? A 6 menos 12 más 3, ¿no? Entonces aquí nos queda 6 y 3, 9, menos 12, menos 3. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces, X es igual a... quietos, hasta ahí quiero. Hasta ahí quiero. Ya ahorita, no sé cuánto da 12, creo que da un cuarto, menos un cuarto, pero miren. Aquí particularmente lo que quiero es que noten una cosa. La respuesta generalmente al final es un número, la letra que quiero despejar, igual a otro ¿qué? A otro número. ¿Sí estamos? Entonces particularmente eso es bien interesante.
porque esa estructura se parece mucho a la ecuación, a la estructura en la ecuación de una recta, ¿sí? La única diferencia es que la ecuación de la recta a este lado no tiene un número, tiene otra letra. O sea, ¿otra qué? Otra variable. Recuerden que a las letras se les llaman variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden ser lo que se me dé Cualquiera, la gana. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que por eso se llama variable. Pero entonces particularmente cuando uno tiene esa estructura y esto es igual a otra cosa a este lado, en la ecuación de la recta, este otro lado también es una ¿qué? Una variable. ¿Sí estamos? Ese es el truco. Ese es como el problema realmente. Entonces, cuando uno tiene este tipo de situaciones es porque generalmente se presenta lo siguiente. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer esto, miren. 12x igual a y. Miren que es la misma ecuación, ¿están de acuerdo? Y puede ser lo que se me dé la gana. Particularmente en algún caso y debe ser que menos 3. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuál es el juego y cuál es la diferencia entre esto y esto? Esto es un punto en el espacio, mientras que esto es una recta. Otra vez, esto es un punto en el espacio y esto es una ¿qué? Recta. Una recta. Obviamente, esta recta pasa por este punto. Porque recuerden que una recta es una seguidilla de puntos. O sea, son muchos puntos que tienen un orden definido que los mantiene sobre una cosa que uno llama recta, simplemente sobre una línea. ¿Sí estamos? Entonces, primero hagámonos este gráfico. No sé si se acuerdan cómo se hacen los gráficos. Primero les voy a enseñar a hacerlo a lo chipcha. ¿Cómo es a lo chipcha? Con una tablita y meterle números y eso. Pero después lo vamos a hacer ¿qué? Con la mente, sin necesidad de calculitos de tabla ni nada de eso, que es la idea, ¿no? También el juego. Pintamos esta estructura. Profe, pero los ejercicios se no eran con gráficas, ¿cierto? No. Pintamos esta estructura usando un plano cartesiano. Para los que no recuerdan un plano cartesiano, básicamente son dos líneas perpendiculares. Esa es la estructura matemática más simple que hay. Si ustedes miran de pronto en alguno de mis videos, por ejemplo hay un curso que se llama Física Mecánica o algo así, que dice licenciatura, entonces van y miran y los problemas no los hacemos aquí. Porque esto es como vivir en el piso. El piso es el plano cartesiano. Miren esa pared, ese es el eje X, miren esta pared, es el eje Y. Eso es el piso. Pero el mundo real no está hecho en el piso, aunque el piso parezca difícil. El mundo real está hecho en el piso y una altura en Z, o sea, vive en 3 dimensiones, o sea, vive en este salón. ¿Van a entender? Eso es un poco más serio. Por eso les digo, el plano no es difícil, es más difícil otras cosas. ¿Sí estamos? El mundo real es un poco más complejo. Pero entonces, sigamos en el piso, porque para entender aquí toca vivir en el piso un rato, no pasa nada. Entonces, miren, ¿cómo se grafica ese asunto? Entonces lo dice, grafiquemos. ¿Cómo así, profe? Entonces dice, miren, hacemos una tablita y entonces decimos, la tablita es así. Recuerden, hay dos variables, una variable que es X y otra variable que es Y. A esas variables se les da un nombre especial, ¿sí? A una de las variables, en este caso la X, se le llama variable independiente y a la variable Y se le llama la variable dependiente, ¿sí? Entonces, esta X la puedo cambiar como se me dé que la gana, porque es independiente, o sea, se mueve como sea, yo decido cómo se mueve. O sea, le puede dar valores los que usted quiera. Los que usted quiera, pero allí sí ya los valores dependen de quién, de esta ecuación. De esta ecuación. ¿Sí estamos? Los valores de Y dependen de esta ecuación. Entonces me dice, bueno, entonces juguemos el juego. Entonces lo dice, bueno. Voy a usar esta ecuación y voy a empezar a insertar valores. Entonces vamos a jugar el juego. Pongámosle los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y menos 4 tercios. Menos 4 tercios será, perdón, menos un cuarto, dije, ¿cierto? Menos un cuarto era la respuesta, ¿cierto? Sí. Menos un cuarto y menos un cuarto. Voy a usar este valor, ¿vale? Voy a usar ese valor. Voy a tratar de escalar esto de tal suerte que quede con dimensiones más o menos cercanas. ¿Sí estamos? Porque el problema de escalar esto es que es complicado. Pero sin embargo, les voy a hacer una propuesta y es descarguen la siguiente aplicación en su celular, o no sé si ya les dije que la descargaran, que es una calculadora gráfica. ¿Les dije? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Aquí la tengo, se llama calculadora gráfica MATLAB. Ya les escribo el nombre en el tablero.
Creo que ya les había dicho, si no, descárguenla. ¿Para qué? Para MATLAB. ¿Sí? Calculadora gráfica MATLAB. ¿Para qué? Para poder hacer lo siguiente, y es, yo voy a pintar esto. ¿Sí estamos? Vamos a mirar que allá quede pintado como yo digo. Y vamos a mirar que este punto, la respuesta a esta ecuación está dentro de esa ¿qué? Dentro de esa recta. ¿Sí estamos? Dentro de esa recta. Entonces, bueno, entonces empecemos a tabular. Entonces uno dice, lo que pasa es que 12x es igual a y. Entonces va a reemplazar cuando x vale 1, o sea que es 12 por 1. Por 1. Eso debe ser igual a y. 12. ¿Cuánto da eso? 12. 12. Yo dice, listo. No. No, empezaba por menos 2, ¿no? Sí, empezaba con menos 2. Bueno, ya sé lo que voy a dejarle aquí. Ahora hagamos 12 por menos 2. Y claro que es que se va lejos, ¿cierto? Es que esos números son muy grandes y no me sirven acá. Por razón, la respuesta es un número tan pequeño. Pero podría ser que... Bueno, no importa. Entonces hagamos 12 por menos 2. Bueno, trabajamos de 12 en 2. A menor escala, sí. Es que sí es por escala, pero entonces me gustaría hacerlo más en un intervalo. Si me permiten, lo voy a hacer en un intervalo más pequeño, ¿sí? Es que ese intervalo está muy grande porque los números son muy grandes. Entonces, miren que la respuesta nos da un fraccionario, así que voy a trabajar en una escala fraccionaria. ¿Les parece? Es decir, vas con números entre menos 1 y 1, pero que sean fraccionarios. Entonces yo voy a decir, este número entra en el juego. O sea, hay tres números que entran en el juego, que son el menos 1, el 0 y el 1. Y aquí voy a poner un número intermedio. ¿Qué tal les parece un medio negativo y un medio que es positivo? Y el número que ha escogido, que tenemos menos un cuarto. Y el menos un cuarto, que iba en el juego. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, bueno, listo, entonces empecemos el juego. Entonces el juego se inicia así. 12 y reemplazo el primer número que es menos 1. 12 por menos 1, menos 12. ¿Están de acuerdo? Más por menos, menos. Ahora voy con el siguiente. 12 por menos un medio. ¿Cómo se resuelve esto? O sea, poner 1, no se olviden, bla, bla, igual de lo que hemos hecho siempre. 12 por 1, 12, pero más por menos, menos. Y 1 por 2, 2. 12 dividido 2, 6. Menos dividido más, menos 6. ¿Sí estamos? Menos 6. No, porque ahí no simplificó, profesor. Porque usted da el resultado. Pues 12 dividido 2 da 6, ¿no? O sea, ya está simplificado. Deja ahí. La respuesta es esa porque es mitad y mitad. Entonces me quedan, con menos 1 me da menos 12 y sigue siendo grande, con menos medio me da menos 6, con 0, ¿cuánto me da con 0? 0. Con 0 me da 0, ¿cierto? Porque 12 por 0, 0, entonces está en 0. Por lo general siempre da 0, ¿no? Sí, no, siempre da 0. No hay duda de que da 0 siempre. Ahora bien, vamos con el 1 medio. Entonces ya uno sabe que 12 por 1 medio me dará lo mismo que el otro, solo que positivo, ¿están de acuerdo? O sea que me dará 6 positivo. Y ahora, bueno, entonces aquí voy, y con 1 me dará 12. Pero positivo. Pero positivo, exacto. Y ahora le vamos a reemplazar, esto es un 12, ¿no? Y vamos a reemplazar menos un cuarto, ¿cierto? Menos un cuarto era la respuesta a nuestra ecuación. ¿Sí estamos? Entonces uno dice 12 por menos un cuarto. ¿Cuánto nos tiene que dar? Lo que decía acá. Menos 3, ¿no? Entonces dice, bueno, vemos el juego. 12 por menos 1, menos 12. Dividido 4. Aquí hay un 1, no se olviden. ¿Listo? Y menos dividido más, ¿da qué? Menos. 12 dividido 4, 3. Entonces da menos 3. ¿Sí lo pillan? ¿Por qué? Porque ese número es vital. Entonces ahora yo digo, bueno, voy a hacer la gráfica. O sea, voy a pintar la recta. Entonces tengo números tabulados. Y máximo 12, ¿no? Máximo 12. Entonces voy a tratar de hacer esto de 2 en 2. Y a ver cómo nos va. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y así vamos también. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Estamos? Estos van de 0 a 12 y de 0 a menos 12. O sea que aquí va 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Estamos y aquí van los mismos pero negativos. Menos 4, menos 6. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Qué voy a hacer en el eje X? En el eje X voy a poner los valores que yo tabulé, que básicamente son estos 6 valores, ¿sí? Pero entonces los voy a poner escalados, es decir, una buena distancia para que se vea. Entonces yo digo, vamos a empezar con menos 1 medio.
a empezar acá. Este es menos 1. ¿Estamos? Y este será entonces por lo tanto ¿quién? Menos 1 medio. No. Es Es menos uno. menos 1 medio. ¿Cómo? Recuerden, hacia la izquierda están los negativos, hacia la derecha los positivos, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Como son valores de X, entonces los tengo que poner en el eje X. ¿Sí estamos? Los valores de Y se ponen en el eje vertical. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí? Entonces menos 1 medio, menos 1. Está el 0, mírenlo acá. Y ahora va a poner el 1 y... Medio, 1 y 4. Un medio y 1. Entonces, Profe, pero es que ese está el 0 al menos 1. Sí, porque explica ¿Sí me entiendes? ya voy. 1, listo, perdón. Es que ese medio no va después del 1. Tengo menos 1, izquierda, menos 1 medio, este, 0, este, 1 medio, este y 1, este. Y ahora me falta poner menos 1 cuarto. Los que están a la izquierda del 0 son negativos, los que están a la derecha del 0 son positivos. Así eso no va en orden. ¿Va en O orden? sea, va en orden según lo que usted tiene arriba en los de X. Pero No, es que si hay un orden. El orden es que primero, viajando de izquierda a derecha, siempre va menos 1, menos 1 medio. No va menos 1 y menos 1 medio a la izquierda. No. Recuerden, vamos 0, 1 medio, 1. Y aquí vamos 0, menos 1 medio, menos 1. O sea que uno también empieza a aumentar hacia la izquierda. Y uno empieza a aumentar hacia la que? Hacia la derecha. Uno aumenta hacia arriba y aumenta hacia abajo en negativos. Pero son aumentos. ¿Sí estamos? Eso es importante. Entonces ahora voy a reemplazar los puntos. Entonces los puntos dicen menos 1, menos 12. Entonces yo me paro en menos 1 y me voy hasta menos 12. Entonces, nada, pues aquí voy pintando. Ah, perdón. Menos 1, menos 12. Yo voy para abajo. Entonces el punto donde se cruzan estas dos líneas será el punto que estoy buscando. Particularmente ese sería mi primer punto. ¿Sí estamos? Ahora tengo menos 1 medio es menos 6. y tengo el señor menos 6. O sea que me paro aquí en menos 1 medio en X y luego viajo hasta menos 6 en Y. Pero tengo que trazar unas líneas que se corten. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagan un acto de fe. Esa sería. Tienen que más o menos ya están viviendo sobre una que... sobre una recta. Recuerden que de todas maneras, cuando estoy en 0, ¿estoy en cuánto? En 0, o sea, estoy acá. ¿Listo? Cuando estoy en 1 medio, estoy en 6. Entonces, cuando estoy en 1 medio, estoy en 6, acá. ¿Listo? ¿Sí está claro? Y cuando estoy en menos 1 cuarto, perdón, En 1 está estoy en 12. Cuando estoy en 1, estoy en 12. Me falta este señor, pero no lo voy a pintar. ¿Sí estamos? No lo voy a pintar. No, ya les digo por qué. Cuando estoy en 1, estoy en 12. Porque ya les digo. Todavía no, pero ya casi. ¿Alguien tiene una regla ahí? ¿Una escuadra? ¿No? No, te lo ensucio. Bueno, como pueden notar, más o menos estos tipos vivirán más o menos en una que, en una recta. Tengo que tratar que pase por todos los puntos que hemos elegido. ¿Sí estamos? Entonces, si uno revisa más o menos, viven en una recta. ¿Sí estamos? Si está bien escalado. ¿En qué estoy interesado yo? En que hagamos un juego al tanteo, o sea, más o menos donde cae. Y es esto. Resulta que me dice que cuando esté en menos 1 cuarto, con toda seguridad está en ¿dónde? En menos 3. Entonces lo que yo quiero hacer es verificar solo mirando el gráfico si eso es cierto o no. Ni siquiera lo voy a tabular ni lo voy a poner a las malas. Le voy a decir, si esa es la recta en la que vive la respuesta, el punto tiene que caer casi sobre la recta, sin necesidad yo decirle que tenga que estar en la recta. ¿Vamos a tener? Entonces yo me paro en menos 1 cuarto. ¿Están de acuerdo que menos 1 cuarto es la mitad de menos 1 medio? ¿Cierto? 1 cuarto es la mitad de la mitad. ¿Estamos o no? ¿Sí? O sea que ese man más o menos vive por acá, en la mitad, ¿cierto? Tal vez esté un poquito corrida, pero pensaría que yo ahí. Y entonces ahora lo único que hago es proyectar ese valor, que es menos 1 cuarto, proyectarlo hacia adelante y mirar más o menos dónde cae en Y. Entonces yo me disparo acá, chimolete, me disparo acá y digo, pan, cayó por acá. Y ahora disparo hacia acá. ¿En qué valor más o menos estoy? Estoy entre menos 2 y menos 4. Menos 3. Más o menos en dónde? En menos 3. ¿Saben qué falta? Falta una cosa.
Maldita sea, porque eso sí es mucho nivel. Saben que la respuesta a la ecuación que usted tiene, como se llama lineal, Va a estar en la misma recta. tiene que vivir sobre una recta. La respuesta a la pregunta es que si usted está en menos un cuarto y usted hizo la gráfica y la hizo bien, con toda seguridad ese menos un cuarto está asociado a una que al menos 3. ¿Qué opina? La respuesta es esta. Y miren, no forcé el número a estar en la recta. A él no lo forcé a estar en la recta, él apareció en la recta. ¿Lo ven cómo es el juego? Lindo. Lindo ese juego porque esas cosas siempre se pueden ver gráficamente. A veces parece que esto está muy abstracto, X, ya no, ¿para qué me sirve X y Y? Para nada en la vida. Pero particularmente cuando uno lo lleva a un gráfico, esas X y Y se pueden convertir en el número de espectadores, se puede convertir en un sinnúmero de cosas que uno puede utilizar en el mundo que real. ¿Se van a entender? Ustedes tienen que pensar en eso. Que estas cosas siempre representarán cosas del mundo real. No como X y Y, cuando uno volea X y Y, eso no sirve de nada. O sea, maldita sea, para absolutamente nada. Pero cuando uno empieza, y por allá más allá en esos cursos de estadística y esas cosas, es donde uno empieza a decir, uy, maldita sea, claro, es que lo que pasa es que la población que está viendo el programa, o el rating, o yo qué sé, eso tiene que ver mucho con el que hacen ustedes. ¿Sí estamos? Y se puede representar como matemáticamente. ¿Sí estamos? Es una cosa bien salvaje. Entonces miren, ¿qué es lo divertido de jugar con las ecuaciones lineales? Lo divertido de jugar con las ecuaciones lineales está cuando uno juega con dos variables, más que cuando uno juega con una ¿qué? Con una sola, ¿sí? Porque cuando uno juega con una sola, la respuesta a la pregunta es un punto, tanto que el punto es este. Este punto tiene coordenadas. ¿Se acuerdan cómo se escriben las coordenadas de este punto? ¿Alguien recuerda cómo se escribe la coordenada de ese punto? Uno pone un paréntesis, pone una coma y pone las coordenadas. ¿Quién se pone primero? X primero se pone. Entonces en este caso la coordenada de ese punto es menos un cuarto, coma ¿qué? 3. Coma menos 3. ¿Pillan? Recuerden, a estas que están aquí siempre son las X y estas que están aquí siempre son las Y. Tienen